Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues nada, muy bien, como siempre encantada de charlar contigo. Hoy tenemos un IBEX 35 que está subiendo, que se está recuperando ya por encima de los 9.000, de nuevo, 9.054 puntos. Sube ahora mismo un 1,12%, un día en el que hemos conocido que el PIB del tercer trimestre cae un 0,4%. Sí, bueno, ya sabemos que en el tema se esperaba un 0,5 de caída, con lo cual tampoco es que estemos en un escenario catastrofista, ni mucho menos. Es decir, estábamos ya con estos datos en previsión de los analistas. La gran clave no es primer trimestre, sino que el mercado trabaja con la expectativa de que durante el segundo trimestre los datos van a ser mejores y sobre todo una explosión muy positiva en la segunda parte de este año. Es decir, llevamos un decalaje como de 6 meses a 9 meses con otras regiones como China o Estados Unidos, pero la propia Christine Lagarde ha dicho que es muy positiva y de hecho cuando publica las previsiones de crecimiento 2021 y 2022 habla de 4,6, 4,7 para los próximos 2 años, lo cual es francamente un dato muy alto. Es verdad que el dato para este año es totalmente creíble por el efecto base de venir de una grandísima recesión, pero es más complicado confiar en que 2022 vamos a tener un crecimiento tan potente. De hecho, es un crecimiento más alto que el que marca para Estados Unidos el señor Powell de la Fed. Así que habrá que a lo mejor ajustar un poco, pero no cabe duda de que lo mejor para Europa está por llegar en términos de datos macroeconómicos. Ya por valores, vamos a centrarnos primero en el IBEX, luego nos iremos a Estados Unidos, nos moveremos por otros mercados, pero por valores quería preguntarte por Iberdrola. Ayer caía después de conocerse esa información, esa imputación de Sánchez Galán por el caso Villarejo, pero ahora parece que comienza a recuperarse, sube un 0,91%. ¿Cómo ves a Iberdrola? ¿Cómo ves al valor? Bueno, este gráfico muestra un poco la tendencia estructural de Iberdrola. Evidentemente es un valor que desde el año 2012 lo está haciendo muy bien. Es cierto que quien esté dentro de Iberdrola este año 2021 le sabe muy mal lo que estamos viendo, pero cuando lo pone uno en contexto, no con el corto plazo, sino con lo que ha pasado durante la última década, pues Iberdrola comienza en cotas de 2,60 y ha llegado a subir hasta 11 y pico. Por tanto, el que tenga Iberdrola como inversión de medio a largo plazo tiene que estar encantado. Para mí, la cota que va a ser siempre muy interesante a vigilar va a ser todo lo que hay cerca de 10, ¿no? Es donde se han producido los últimos grandes ataques, tanto a finales de 2020 como a principios de 2021. Digamos, sería un poco ese suelo que no queremos perder, aunque no obstante, incluso perdiéndolo, yo me fijaría en la directriz. Siempre digo lo mismo, cuando encuentras valores que tienen una estructura o una directriz muy positiva, estos son los valores que quieres aprovechar cuando atacan esas directrices para ir cargando o incorporando a tu cartera, ¿no? Este ejemplo todavía le queda por llegar a esa zona, pero es un poco lo mismo que solemos decir cuando hablamos de Solaria, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que dice, ¿qué desastre Solaria? Digo, no es un desastre. Esto empezó en 0,60 y ha llegado a 26. Ya me gustaría a mí tener en mi cartera desastres como estos que se han revalorizado en cuestión de 5 o 6 años un 2.500%, incluida la caída reciente. Estamos muy cerca de alcanzar esas directrices. Yo creo que los inversores deberían de estar muy atentos a estas cotas de aquí, para cualquier primer síntoma que haya de rebote estructural, empezar a montarse y a volver a cargar posiciones en este tipo de valores. Por sectores, primero aquí en España te quería preguntar por las eléctricas, porque ya sabes que está reunido ese Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma fiscal a la factura de la rebaja fiscal, perdón, a la factura de la luz y también la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7%. ¿Cómo está afectando o cómo se están moviendo las eléctricas en este momento? Es que aquí hay un tema que es curioso y mucha gente tiende a meter en el mismo saco a todo. Es decir, que no tiene nada que ver mirar un gráfico de Endesa con mirar un gráfico de Iberdrola o de Solaria, ¿no? Entonces, entiendo que hay una tentación por simplificar las cosas y decir, bueno, pues es malo para todas o es bueno para todas, pero luego cada
compañía tiene su propio modelo de negocio, tiene sus propias cuentas de resultados. Yo cuando hablo de Iberdrola y digo el concepto de si llegase a bajar a esa cota, yo creo que podría ser interesante. Estoy utilizando, entre otras cosas, el concepto de qué tal lo ha hecho Iberdrola como modelo de negocio durante los últimos 6 años y cómo ha primado el mercado ese modelo de negocio. Cuando miro Endesa no veo lo mismo. Endesa lleva prácticamente 10 años sin moverse, podríamos decir que prácticamente está cotizando en el eje central de la última década. Por tanto, más allá de hacer una valoración concreta de una medida, prefiero ir valor a valor y decir cuáles de ellos aprovecho la situación correctiva para comprar y cuáles de ellos no querría tener en cartera, porque realmente no han tenido un buen desempeño a lo largo de los últimos años, lo cual, al final, cuando miramos la evolución de la cotización de un activo, estamos analizando qué sienten el resto de los inversores respecto a ese activo. Cuando la cotización muestra un patrón alcista, quiere decir que los inversores, los analistas, están cómodos con ese valor, les gusta lo que escuchan, les gustan los datos que publican y por tanto hay confianza. Y cuando tenemos valores que no muestran esa tendencia porque o no la tienen, es lateral o es bajista, el efecto es el contrario. Entonces yo puedo superponer mi opinión al resto, pero no es la forma de ganar dinero, ¿no? Lo ideal es tener una opinión y que el mercado te dé de alguna manera el apoyo a que esa opinión es compartida por los demás. Entonces, para mí la primera norma es qué opinan los demás, con independencia de si tienen o no tienen razón. Cuando miras un gráfico como en este caso semanal, normalmente tienen razón, porque puedes estar equivocado unos meses, pero no puedes estar equivocado una década. Y eso me permite a mí y al resto de analistas filtrar dónde está ese consenso de mercado. Entonces, yo cuando voy al sector eléctrico pienso, hay algunas compañías que no querría tener porque el mercado no las quiere tener y luego hay otras compañías que sí las quiero tener y pueden o no estar en el momento adecuado de comprarlas. Endesa no lo quiero tener, Iberdrola la querría tener, pero si baja algo más, y en el caso de Solaria la quiero tener y está muy cerca de ser una opción. Bueno, pues hemos analizado, aunque sea caso por caso, de tu mano, esas 3 compañías, en cualquier caso, Iberdrola, Endesa, Solaria. Ahora sí que te voy a preguntar por una compañía en concreto, por Rovi, que podría haber aprobado, ¿no?, según dicen algunos medios, uno de los exámenes ya para entrar en el IBEX tras la colocación de ayer. ¿Crees que podremos llegar a ver a Rovi ahí en el selectivo? ¿Pronto? Pues no lo sé, porque estaba buscando a ver si tenía el gráfico, veo que no lo tenemos aquí, supongo que todavía es demasiado pequeño para que lo hayan incorporado. Sí, es decir, todo es posible. Piensa que no basta con entrar porque tú lo hagas bien, tiene que haber alguien que lo haga muy mal y que tenga que salir. Es decir, al final el IBEX 35 lo que hace es capturar el 35% de las compañías con mayor capitalización bursátil, con lo cual para que dé paso a una compañía y que entre, alguien tiene que estar haciéndolo muy mal y perdiendo valoración bursátil hasta el punto de dejarte hueco para entrar, ¿no? Pero vamos, desconozco la evolución de Rovi, es un valor que todavía no lo tengo en el radar, lo miraré para la próxima reunión. Claro, no te preocupes, Pablo, si es que yo te voy soltando aquí cosas y esto es un universo muy amplio. En cualquier caso, una compañía que sí que tienes en el radar seguro es Tesla, que en el pre-market está subiendo hoy más de un 3%. Bueno, hay diversas noticias, ¿no?, que favorecen a Tesla, entre ellas, por ejemplo, que Morgan Stanley ha publicado una nota sobre la futura expansión de Tesla que parece positiva. Sí, Tesla la verdad es que es un valor que siempre tiene pues capta mucho la atención de los inversores, ¿no? Ya sabéis que fue pues uno de las niñas bonitas del mercado durante todo el año 2020 y protagonizó una subida espectacular. Esto es el efecto del COVID, esta caída de aquí. Pues fijaos cómo desde cotas de 73 luego alcanzó pues niveles estratosféricos, ¿no?, por encima de 800, y luego hemos estado en un periodo muy largo de consolidación lateral. Yo le llamo consolidación lateral, pero el que compró arriba evidentemente no lo va a ver así. El que compró aquí arriba en el peor momento llegó a perder un 40%. Es decir, que Tesla viene de haber hecho una corrección muy severa, que apenas se aprecia porque lo tengo aquí en escala logarítmica. Si lo pusiésemos en escala lineal, da una idea mucho mayor de cómo de grande ha sido ese proceso correctivo.
pero podría salir de él. Estamos viendo cómo todo ese periodo de máximos decrecientes se ha visto frenado por la aparición ya de mínimos crecientes. Lo que falta precisamente es una salida por arriba, ¿no? Y tú estabas comentando que en el pre-market viene marcando una subida de varios puntos porcentuales. Tal vez sea hoy el día, ¿no?, que veamos una ruptura definitiva de esta estructura, y eso evidentemente tendría connotaciones muy positivas, porque recordaría un poco pues a las resoluciones de este tipo de fases laterales que ya hemos tenido anteriormente. Aquí fue una formación triangular, y fíjate cómo después de una gran subida el mercado tiene que digerir todo ese gran movimiento al alza, pero cuando acaba de digerirlo está abierto a nuevos procesos muy impulsivos. Yo creo que tras un periodo tan largo de consolidación lateral, si rompe realmente aquí, no sería raro que volvamos a ver subidas significativas en el valor. Y ya para ir terminando, te quería preguntar por un lado por Microsoft, que presenta Windows 11, así rápidamente, y ya por último te preguntaré por el petróleo, pero vamos a ir primero a Microsoft, por ir por partes. Índices está teniendo un desempeño espectacularmente bueno, la tendencia no ha parado de ser positiva, ya vemos cuál es un poco el patrón, ¿no?, de subida. Ayer estaba marcando nuevos máximos históricos. Yo creo que es uno de los valores. Siempre decimos que cuando tú miras grandes momentos históricos alcistas y luego buscas las compañías que lideraban esos movimientos, es raro que sigan ahí. Bueno, pues Microsoft fue uno de los grandes componentes de la burbuja.com, que cuando pinchó hizo desaparecer a la mayoría de las compañías que habían participado en esa burbuja, pero Microsoft estuvo presente en aquella burbuja y sigue siendo líder en la bolsa estadounidense, lo cual dice mucho a favor de la compañía, el modelo de negocio. Por tanto, yo creo que es un valor estrella que de momento lo sigue haciendo fenomenal, y aquí lo único que se puede decir es que si hubiese correcciones hacia esa directriz, un poco el concepto que decíamos de Iberdrola, pues hay que aprovechar esas correcciones para comprar, porque evidentemente son valores que a largo plazo siguen teniendo muy buen aspecto. Y ya última pregunta, última cosa que vamos a analizar va a ser el precio del petróleo, que ya está por encima, bueno, se sitúa ahora por encima de los $75, no sé dónde lo ves. Bueno, tenemos un objetivo en la zona de 82,5, que viene más o menos derivado de algo que llamamos salir de una fase de consolidación o de corrección, ¿no? Si ponemos aquí la evolución del Brent, vemos que durante un tiempo largo se movió lateralmente, no iba a ningún sitio, pero ha resuelto esa estructura hacia arriba. Cuando nosotros hacemos nuestros análisis, intentamos encajar de alguna manera pues distintas técnicas, ¿no? Entonces, una muy habitual es lo que llamamos ondas de Elliott, donde trabajamos con la expectativa de 5 ondas alcistas. El objetivo del triángulo nos lleva más o menos a buscar esa proyección de 82,5 que decíamos, pero lo más interesante es enlazar todo esto con la estructura de largo plazo. Estos máximos de aquí que estoy utilizando para dibujar esta directriz son máximos del 2006-2007. Como se puede apreciar, pues hemos tocado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 si ajustamos esto así. Con lo cual sería la decimoprimer intento de ruptura de esta directriz. Yo creo que queda recorrido a corto plazo. Para mí el petróleo sigue en un entorno muy positivo. Otra cosa distinta va a ser cuando alcancemos estos objetivos de 82,5, estando en esa directriz, que es lo que marca la gran tendencia estructural del petróleo a la baja de la última década y media. La pregunta es si desde aquí vamos a ver una rotación a la baja de nuevo. Por tanto, positivo para las próximas semanas, pero una vez alcancemos ese objetivo reduciría mucho riesgo y estaría atento a cualquier señal de debilidad, incluso para buscar estrategias bajistas. Pues nos quedamos con esos consejos. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, gracias como siempre, buen día. Muchas gracias, hasta luego. Un saludo.